yo igual tengo recuerdos de libros de colegio que me gustaron mucho. Pero había muchos muy aburridos. Sí, tengo la sensación de que hablamos de esto en algún momento. Lo comentamos en algunas, como qué libro te marcó el colegio. Pero igual es un tema para nosotros, esta cosa de por qué los niños no leen más, por qué los jóvenes no leen más. Nadie aspira a que un niño de 5 años o 6 años esté leyendo, ¿cachai? Que sería como una especie de genicidio bien desagradable. Pero a los 10 nos interesa que los niños lean y de repente nos enoja que en el colegio tengan que leer estos libros como a pedido, como a pedido del Ministerio de Educación, porque queremos tratar el tema del bullying o el tema de, no sé, bueno, de la obesidad o de la diversidad en los niños. Esos libros hechos como a pedido, como que, puta, bueno, nos molestan un montón. Porque se nota. Se nota, ¿cachai? Entonces uno, al final, los libros que recuerda que leyó en el colegio, yo recuerdo otros libros que a lo mejor no están ya en el canon o no estaban en aquel entonces, pero estas cosas como uno busca entretención a los 10 años. Yo recuerdo Colmillo Blanco de Jack London, en algún momento hablé de La Metamorfosis, ya un poquito más quinceañero, ¿cachai? Todos estos libros del Hobbit que no están en el canon, que ahora gracias a Dios están en el canon, no sé, Harry Potter, cosas entretenidas. Recuerdo muchas cosas entretenidas que leí en aquel entonces, pero también recuerdo haber leído mucha lata, mucha cosa aburrida. Recuerdo un libro de Alan Fournier que se llama El Gran Meulnés, que está como medio desaparecido, que nadie lo pesca, y un libro muy lindo. Pero también recuerdo el Miocid Campeador, pues, bueno, y recuerdo estar pegándome en la cabeza mientras leía Rodrigo Díaz de Vivar. Claro, que está ahí. No. Babieca. Sí, claro, porque, o sea, yo entiendo la importancia de leer clásicos y entiendo la importancia de tener esa como fondo cultural que es súper importante. Pero creo también que se nos olvida que la lectura primero es goce. Tiene que ser... la palabra entretención a lo mejor suena como despectiva, porque obviamente una entretención con mucha sustancia, ¿cachai? Pero tiene que ser goce, tiene que ser como que entretenido leerme este libro, esa emoción que uno siente en la guata cuando lee algo que lo conmueve, ¿cachai? Sí. Y eso de repente se nos olvida en materia de libros como más infantos juveniles. Y hay libros muy, muy buenos, y hay libros como entre 8 y 12, 13 años que funcionan perfecto para entusiasmar con la lectura y que les queremos recomendar hoy día. Sí, pero déjame decirte además de que la entretención uno la mira a huevo, a riesgo de parecer superficial. Yo siempre prefiero leer un libro no tan bueno, pero entretenido, que un libro bueno, pero muy aburrido, ¿cachai? Y si yo, que soy un viejo, ¿cachai? Que he tratado de leer harto en la vida, prefiero eso. Imagínate un niño de 10 años, pues, que tiene 200 celulares y cuestiones. Además, y la competencia es increíble. Claro. Bueno, pero libros para enamorar de la lectura a un niño, una niña, un adolescente. Sí. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros. Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. Hoy vamos a hablar de estos libros que son para compartir el amor por la lectura, básicamente. Son como para que alguien, una niña de 10 años, un niño de 10 años, uno le diga: léete este, te aseguro que te va a gustar leer. Es que no me gusta leer, léete esto, te va a gustar leer. Léete esto, mierda. Eso sé que sea niño. Está en nuestro programa de hoy, que espero que tenga varias partes más, 2, 3, como tipo Rocky, está enfocado más bien a los papás, que de repente no saben qué regalarle a sus niños para empezar la lectura. De repente hay libros como bien famosos para niños chicos, El Monstruo de Colores, ¿cachai? Que es fantástico y todo, pero son para niños bien chicos. Los libreros, sobre todo los de Truman Libreros, están súper bien capacitados para contarte y para recomendarte libros de todas las edades, pero estas recomendaciones son para los papás. Por lo tanto, de repente van a haber un par de spoilers, pero es para que los papás le regalen estos libros a sus niños, porque seguro que se van a encantar. Van a haber spoilers porque en el fondo lo que queremos es que usted, adulto responsable, diga: este libro se lo voy a llevar y lo voy a buscar y a mi hijo de 10, a mi sobrino de 8, cosas así. Sí. Ese. El primero que queremos comentar es un autor que a nosotros nos gusta mucho como adultos con criterios formados que somos, que es Philip K. Dick. Usted dirá: ¿cómo le vaya a llevar algo a un cabro chico de Philip K. Dick? Bueno, Philip K. Dick tiene una novela que se llama Nick y el Glimon, que es su única novela juvenil. Ahora,
Por supuesto que Philip K. Dick, hemos hablado en capítulos de él, tenemos un capítulo de ciencia ficción donde hablamos un poco de él, seguramente va a ser otro capítulo más especial de Philip K. Dick porque es gigantesco, pero es un tipo que tiene más de 36 novelas de ciencia ficción, más de 120 cuentos, donde toda su historia eran relatos con mucha profundidad como metafísica, filosófica, porque su cuestionamiento al final era ¿qué nos hace humanos? Por lo tanto, los robots de Blade Runner, ¿son humanos como nosotros o no? Minority Report, el que se hace, que además hay muchas películas muy entretenidas de los libros. Castigar el delito antes de que se cometa. Sí. ¿Cachai? Cosas así. Entonces, El hombre en el castillo, la serie que está en Amazon Prime, que es una distopía, una ucronía, en argumentos fantásticos. Ganan la guerra los nazis, el eje, y se dividen Estados Unidos. Se dividen con Japón, Estados Unidos. Entonces, Japón se queda con la costa oeste y los nazis quedan con la costa este. Claro. Entonces es muy entretenido, un autor que a nosotros nos gusta mucho y que una manera de mostrarle la imaginación de Philip K. Dick y el mundo un poco de la ciencia ficción y la profundidad de los temas de Philip K. Dick es este libro, Nick y el Glimmun, que es un libro juvenil. Sí, ahora, si quieren saber más acerca de Philip K. Dick, vayan a escuchar el capítulo que hicimos. Como dice Matías, capaz que hagamos otro más porque el tipo es muy prolífico y es muy raro, man. Es muy profundo, tiene miles de aristas y de recovecos. Su mente era como bien laberíntica, él era muy perseguido, era muy paranoico, siempre jugaba ahí al borde del offside con las drogas, sí, con LSD y cosas, se le pasó la mano. Y sus preocupaciones eran estas, ¿cachai? Como la opresión del Estado, la identidad de las personas, los universos paralelos, ¿cachai? No sé, el choque con los alienígenas, ¿me entendí? Y como mencionaba Matías, esta cosa como de que al final son criaturas artificiales que nosotros creamos terminan siendo más humanas que los propios humanos, como se ve en Blade Runner, ¿cachai? Entonces, Philip K. Dick, esta es la única novela que se le conoce. Después vamos a contar detalles como anecdóticos de cómo se encontró la novela. Pero a mí lo que me encanta de esta novela es que va directo al grano. Los grandes escritores entienden perfectamente que hay que atrapar al lector desde el primer párrafo, de la primera línea. Primer párrafo. Exactamente. Mira, la novela empieza así. Nick sabía exactamente el motivo por el que su familia quería marcharse de la Tierra e irse a otro planeta. Al tiro tú cachai que hay otros planetas o sea, al tiro te ponen ciencia ficción. Ya es ciencia ficción. En 20 palabras te dice esto es ciencia ficción y hay viaje en el ya colonizamos otros planetas, ¿cachai? A un mundo colonia. Ya, bueno, hay mundos colonias porque la Tierra se está haciendo chica, que todos estamos pensando en eso. Y asentarse allí. Tenía que ver con él y con su gato, Horas. Y eso, espérate, y eso es como el catch, porque te dice que tiene que ver un gato con viaje en el espacio. Exactamente. Desde 1992 poseer un animal de cualquier tipo era ilegal. De hecho, Horas era ilegal, estuviese o no en posesión de alguien. Entonces, bueno, ¿cómo no te vaya a querer adentrar en una lectura que al tiro te dice esto es ciencia ficción, esto es en el futuro, ¿cachai? No se permiten las mascotas. Entonces, ¿por qué no se permiten las mascotas, claro, ¿cachai? Mi única opción para tener una mascota. Un gato en, no sé, en el 2400, ¿cachai? Entonces, efectivamente, después te van mostrando en el libro que existe una ley anti-mascotas. Hay el libro es bien bonito porque además está ilustrado súper bien. Entonces te muestran una foto del funcionario anti-mascotas, ¿cachai? Que es una especie de Robocop que, bueno, cuando sabe que hay una mascota, llega, te la confisca, bueno, y se la lleva, ¿me entendí? Entonces hay una ley anti-mascotas, ¿cachai? Y ese tiene que ver con el tema que también es bueno que lo vayan sabiendo los niños, porque lo van a ver después en filosofía, como la justicia de las leyes, ¿cachai? Como la ley versus la legitimidad de la ley. Una ley es legítima, es correcta, es buena si la ley es injusta. Eso lo ven los niños, los adolescentes, los primeros escarceos con la filosofía. Te meten a Sócrates y te hablan de la muerte de Sócrates, de que Sócrates al final lo condenaron injustamente porque era un revoltoso intelectual en aquella época, en la Grecia antigua. Y los amigos lo querían rescatar, lo querían sacar de la cárcel y le dice no me saquen porque la ley, pero bueno, no es una ley injusta, está acusado. Sí, pero la ley injusta igual hay que obedecerla. Esa es una postura. Y se toma el copete y te ejecuta. Claro, entonces esta brigada anti-mascotas, ¿me entendí? Nos recuerda mucho también a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Clásico de la ciencia ficción y que también salía en los colegios. Y que también es súper bueno que lo lean los niños, ¿cachai? Para que las papás se hagan una idea, en el futuro no se permiten los libros, son una mercancía prohibida y por lo tanto, y hay un escuadrón de bomberos que su función no es ir a apagar el fuego, sino que su función es detectar dónde están los libros y quemarlos para siempre. Y evidentemente que todo se rompe cuando hay alguien que empieza a guardar libros y a juntar libros. Y Fahrenheit 451 es porque esa es la temperatura en Fahrenheit en que se quema el papel. Exactamente. Y obviamente que hay una... Mira,
me voy a saltar por otro lado, pero antes de eso, en Fahrenheit 451, obviamente que hay un bombero que empieza a desconfiar, a reflexionar acerca de esta ley injusta. Y empieza a decir, ¿por qué tengo que quemar los libros? Todo lo que se está perdiendo, toda la civilización y qué sé yo. Hay una película que recomiendo que es de los 90, 2000, que se llama Equilibrium, que actúa el Christian Bale cuando todavía no era así tan famoso. Y se trata también de un escuadrón de elite, así una especie de SWAT, a los cuales todos los días a todos los ciudadanos de ese mundo les dan una pastilla para mantenerlos como tranquilos. Sí. Y él decide dejar de tomarse la pastilla. Y empieza a ver el mundo como realmente es y se empieza a revelar ante... Totalmente Matrix, además. Totalmente Matrix. Además hay unas peleas con pistolas que son muy entretenidas. Por lo tanto, por ejemplo, la ley injusta. Entonces, ahora sabe que tiene que entregar el gato a la brigada antimascota. Y por ejemplo, la mamá le dice a Horas que la ley hay que cumplirla, que hay que entregar el gato. Pero el papá le dice, no, hay otra opción, vámonos de la tierra, vámonos a un país colonia donde los gatos estén permitidos, ¿cachai? Porque el papá además no está contento con su trabajo. Te describen el trabajo como un privilegio para algunos pocos, porque ya hay tanta inteligencia artificial, hay tanto robot, hay tanto computador que ya no se requiere a los humanos. Por lo tanto, hay algunos pocos humanos que trabajan en algo que es como un privilegio que tienen. Es como una cosa medio aspiracional. Y el trabajo del papá de Nick era revisar que los timbres que había puesto el funcionario que trabajaba al lado de él estuvieran correctos. y el otro bueno nunca se equivocaba. Por lo tanto, la pega de él era una lata, ya no quería trabajar, quería empezar una nueva vida en un planeta colonia. Entonces, salvemos al gato, ¿cachai? ¿No? Claro, y el gato tiene una gracia porque Philip K. Dick, con su mente y con su locura de ciencia ficción, era un muy buen escritor. Tenía una capacidad además imaginativa bien increíble. Y era bien lírico también. También bien lírico. Y la descripción que hace del gato, que te la quiero leer, es maravillosa porque... los gatos, así como nosotros queremos colonizar el espacio, los gatos ya colonizaron Instagram. Tú tienes gato, tú eres un amante de los gatos. Yo tengo gato, yo soy amante de los gatos. Y hace esta descripción del gato. Mira, Horas es el gato, Horas mostraba un comportamiento solemne, como si sopesara cuidadosamente cada movimiento antes de hacerlo o de no hacerlo, como fue el caso en ese momento. Tenía unos bigotes blancos anormalmente largos, lo que le da el aspecto de un anciano sabio, un erudito de avanzada edad y gran conocimiento con poco que decir. Me fascina eso, que los que tienen mucho conocimiento tienen poco que decir. El que sabe, escucha nomás. El gato parecía observarlo todo, entender a todos y todo lo que pasaba, pero sin tener mucho que añadir. Comprendía, pero no comentaba. Se mantenía apartado e imparcial. ¡Es un gato! Así son los gatos. Los gatos son apartados e imparciales, comprenden, pero no comentan, lo observan todo, pero tienen poco que decir. Es maravilloso. Es como si el gato supiera hablar, pero no quiere hablar. Justamente. A propósito de animales que hablan, viene otro libro con eso. Sí, viene otro libro con eso. Zorro. Oye, bueno, Philip Dick siempre... todos los escritores de ciencia ficción... Son medio futuristas, porque tienen una cuestión como de que se imaginan el futuro. Lo que pasa es que así como recordando un poco las dos vertientes, ¿cachai? Que hay, simplificándola, porque hay miles de vertientes. Hay vertientes de ciencia ficción que se juntan con la fantasía, ¿me entendí? Pero básicamente hay dos cosas. Una cosa es como la distopía, ¿cachai? Algo que... Como la tecnología logró que algo saliera mal, ¿me entendí? ¿Sí? Skynet, Terminator, etcétera. Y cómo la tecnología nos llevó un paso adelante en el futuro. Hacia una nueva realidad. Entonces, muchos de los escritores de ciencia ficción son futuristas, ¿cachai? Ya Julio Verne, con toda la tecnología que él anticipó, su último libro, vamos a hacer un programa de Julio Verne especial, su último libro, París en el siglo XX, como escrito 100 años antes, da cuenta, ¿cachai? De lo que es París hoy en día, le achuntó un montón de cosas. H.G. Wells también, algunas cosas, otras cosas no tanto. Asimov, hablamos de él también. Frank Herbert, obviamente que Duna se aleja un poquito más de las cosas que ocurren, pero hay un montón de cosas que sí nos hacen un montón de sentido. El rol de la religión, de repente el fanatismo, el fundamentalismo. El tema del medio ambiente. Exactamente. Y Philip K. Dick no fue la excepción. Él anticipó un montón de cosas. Me encantan algunas cosas que aparecen acá en el libro. Por ejemplo, Nick, cuando ya sabe que decidieron irse a un planeta colonia, por lo tanto ya no era tan terrible contar que tenía un gato, porque el gato es ilegal, le cuenta a la profesora. La profesora hace clases por Zoom, no lo dice Philip K. Dick, pero hace clases telemáticamente a un montón de aulas al mismo tiempo, ¿cachai?
La profesora, es tan buena la profesora que no está presente, le hace clase a mucha gente, ¿me entendí? Porque no son necesarios. ¿Te acordáis en Los Simpsons que están los bancos uno arriba del otro como una especie de camarote? Pepsi. Y auspicia Pepsi. y en otra ocasión los Simpsons arriendan, cuando se quedan sin plata, arriendan como cárcel atrás. Sí. Está el último asiento. Bueno, entonces, por ejemplo, Nick le cuenta a la profesora que tiene un gato y todo, y la profesora lo que empieza a hacer es telemáticamente empezar a consultarle a los niños. Niños, voten, ¿qué les parece que Nick tenga un gato que es ilegal? Y los niños tienen una especie de iPad en la mano donde votan bien, mal. Y la profesora diciendo, 60% le parece bien, 40% le parece mal. Sí, profesora, pero yo me voy a ir al planeta Colonia. Niños, ¿qué les parece que Nick en vez de entregar a su mascota, se vaya y todo lo somete a la votación de los niños? Una democracia media rara, una forma de aprender súper extraña. Nick con su familia se van al planeta del Labrador, se llama, que es como una especie de colonia agrícola donde hay humanos, pero también hay un montón de otras criaturas extrañas, ¿cachai? En ese planeta se está librando, las criaturas originarias de ese planeta están librando una batalla contra el Glimung. Y el Glimung es como una cosa... El Glimung es como entre Voldemort y Sauron, claro. Es una criatura media demoníaca, ¿me entendís? Que tiene como sometido a toda la gente de ese planeta. Y el Glimung a su vez escribe un libro, que es como el libro de la vida en el fondo, que es un libro que contiene el pasado, contiene el presente y contiene el futuro, y que cada vez que uno lo lee va cambiando, porque uno va cambiando su propio destino. Esto tiene que ver con las líneas temporales, el rollo que tenía Philip K. Dick, ¿cachai? Pero está contado de una manera súper entretenida para que lo pueda entender un niño de 12 años perfectamente. Pero lo que hablábamos antes, o sea... increíble cómo, aún siendo un libro que era juvenil, le mete toda su enjundia igual, todo lo que le interesa. Pero de otra forma, para que los cabros entiendan. Claro. Porque si no, nadie entiende nada. Hay libros de Philip K. Dick que son bien enredados, los libros para adultos, ¿cachai? Y los libros de Philip K. Dick, nosotros lo conversamos, tienen súper buenos inicios y a veces los finales guatean un poquito, como que se le escapa la moto. Porque, claro, yo creo que era un poquito abuso de estupefacientes. Por ejemplo, llegan a una granja con su familia, con el gato, y se dan cuenta de que en el patio está creciendo lo que se llama unas plantas madres, plantas padres, ¿cachai? Que son en el fondo es una especie de cactus que crece y que imita exactamente la apariencia de uno de los miembros de la familia, con el objetivo de una vez cosechada esa planta a sí misma, suplantar al miembro de la familia. Entonces Nick ve con horror que hay una planta que es exactamente igual a él, y que el objetivo de esa planta es, una vez que salga de la tierra, asesinar a Nick y ocupar su lugar. Pero las plantas no tienen mucho cerebro, entonces es fácil reconocerlas porque uno les pregunta un par de cosas y no contestan bien, uno se da cuenta que es una planta, ¿cachai? Pero hay que tener cuidado. Entonces hay unos gañajos que son unas criaturas, unos medios marsupiales chicos que son como medios mafiosos, italianos, ¿me entendí? Hay unas criaturas que se llaman woks, que son como que cargan, llevan a la gente de un lugar a otro, que son medios tontos y no saben hablar, pero tienen como un bolsito con un montón de notas escritas, preescritas, ¿cachai? Que les sirven para dar respuesta a las preguntas de la gente, pero no siempre las chunta, entonces de repente uno saca una nota que no corresponde a la pregunta que le hicieron. Ahora, eso de las plantas padre, madre, sí. y la otra y como duplicar a la persona, claro. Es absolutamente Philip K. Dick, es su tema de vida. Nosotros contamos en el capítulo, es una pequeña golosina para que se entusiasme ir a escucharlo además. Philip K. Dick tenía una hermana que muere. Y el padre... Muere al nacer, una hermana gemela, melliza, claro. Y muere al nacer y el padre la entierran a la hermana, y el padre no encontró nada mejor que comprar al tiro la lápida de Philip Dick. Y estaba entonces estaba la tumba de la hermana y al lado la tumba de Philip K. Dick, pero en blanco al lado. Sí. Y o sea, si eso no te perturba como en términos de otra vida, de hay otro que vivió, que tú estás viviendo por otro, en este caso por su hermana, y no, o sea, obviamente lo marcó. Sí. Entonces, bueno. Crecer con una lápida con tu nombre ya inscrita es fregado. El gallo no era muy normal. Oye, hay una cuestión súper chora que él habla. Hay unos seres que se llaman los impresores en este planeta, y que son capaces de imprimir en 3D en el fondo cualquier cosa. Entonces, por casualidad les llega a su poder el libro del Glimung, pero lo pierde Nick, y después lo recupera y le quiere hacer una copia y va donde los impresores. Entonces, bueno, ya vaticinaba la impresión en 3D, cosas que a lo mejor a otra gente no se le habría ocurrido. A Philip K. Dick, como era medio perturbadito, se le ocurrió. Ahora, el origen de este libro y su publicación también es una historia bien... Philip K. Dick también, como de rechazos. Philip K. Dick fue un autor que nunca alcanzó
como una cuestión comercial muy masiva. Era siempre un autor muy de nicho. En el capítulo que hablamos de Philip K. Dick conversamos también de Asimov. Asimov fue un autor de ciencia ficción que sí fue muy mainstream, muy masivo y muy popular. Y Philip K. Dick fue muy como de nicho. Alternativo. Más alternativo. Y sus libros les costó un poquito llegar a la librería, que lo imprimieran, a que se fuera más conocido, más allá de lo seco que era, y que igual logró cosas. O sea, Blade Runner estuvo vivo, alcanzó a ver el primer corte de Blade Runner. Sí, le encantó. Y le encantó. Entonces, ahora, este libro también tuvo ciertas dificultades para ser publicado. Lo rechazaron 15 editoriales. Y desde el primer envío que él hizo, que fue en diciembre del 66, hasta que se publicó, pasaron 22 años, el 88. O sea, de hecho es póstumo. Philip K. Dick murió el 82, 83. Sí. Por lo tanto, ya muerto, dijeron, oye, ¿y este libro que tiene más de 22 años? Y la razón era que lo habían catalogado, porque el gallo además escribía mucho, lo habían catalogado entre los títulos de K. Dick que esperaban un mercado propicio. O sea, bueno, este libro, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? Bueno, nosotros le recomendamos que lo lea. Pero además, desde que se publicó, ha sido muy leído. O sea, no es que estemos recomendando una cuestión absolutamente... o un tesoro escondido, claro, para nada. Sino que ya es un libro popular y todo. Nosotros se lo recomendamos básicamente porque es muy entretenido, porque tiene ilustraciones que te hacen imaginarte cómo son las cosas en ese planeta, porque tiene en los personajes que crea ciertos arquetipos que funcionan muy bien en la preadolescencia. El gallo que es como bien esforzado, pero que no es muy inteligente. El weón que es medio bueno para la chimuchina, ¿me entendís? Pero que no enfrenta las cosas. El mal y cómo el resto de las personas más débiles se une para combatir ese mal. Y toda esta cosa como media futurista de la colonia, de en el fondo ir a buscar un destino nuevo, de qué pasa con las leyes cuando son injustas. Sí. ¿Tengo que obedecer las leyes cuando son injustas? Sí. Como que ¿Qué alternativa tengo? Es una entretención, es un libro muy entretenido que te abre la puerta a la ciencia ficción, que te abre la puerta a Philip K. Dick, además, que es un autor que nos gusta mucho, pero que además te propone a un lector más joven, le propone temáticas que le van a hacer interesante en una manera interesante. Sí, dilemas morales que a lo mejor de una manera interesante. Enfocados desde el punto de vista de la filosofía serían muy lateros. Acá están puestos de una manera muy entretenida y como tú bien decías, Matías, es como la primera puerta para que el niño a los 10, 11, 12 años se lea este libro y ya a los 15 se lea, no sé, Blade Runner o se lea otro libro de Philip K. Dick. Exactamente. Oye, el segundo libro es de un autor que nos gusta mucho, se llama Zorro 8 de George Saunders. Ahora, cuéntanos un poco, Costa, de este libro, porque, o sea, de George Saunders, porque era un autor bien destacado también. Sí, pues George Saunders es un escritor que no es muy conocido acá en Latinoamérica, en Chile, es bien gringo. El libro se llama Zorro 8, es súper chistoso porque los zorros cada zorro tiene un número, ¿cachai? Bueno, aleatorio. Es un librito chiquitito. Yo le digo librito, no me entiendan, no lo estoy diciendo despectivamente, sino que es para que entiendan que incluso un librito chico puede tener un contenido enorme. Sí. Es un librito de 60 páginas con ilustraciones. Las ilustraciones están a cargo de una niña que se llama Chelsea Cardinal, que dibuja súper lindo. Son súper tiernos los dibujos. Sí, al final ella hace como al final del libro, bueno, Chelsea Cardinal trabajó en esto, vio en esto y todo, y en su próxima vida quiere ser un zorro. El libro es muy entretenido. George Saunders nació en un pueblo que se llama Amarillo, Texas, el 58. Me da risa los gringos. Tanto pueblo y tanta cosa, bueno. ¿Cómo le ponemos a este pueblo? Bueno, no sé, bueno, ponle Amarillo, ponle cualquier nombre, ¿cachai? Naciste en Amarillo. Bueno, es un escritor estadounidense principalmente reconocido por sus relatos cortos, sus ensayos, ¿cachai? Sus libros infantiles, y ha escrito varias novelas también famosas. Sus historias siempre se publican en el New Yorker, en GQ, en Esquire, en Harper's, en todas estas revistas que publican relatos. Sus libros de relatos más famosos son Guerra en Civilandia, en ruinas, Pastoralia, 10 de diciembre. No todos esos libros están editados acá. Él es tan buen cuentista y tan maestro del relato corto que ganó el premio O. Henry. O. Henry la gente tampoco lo conoce tanto, es un escritor bien clásico que tiene unos cuentos maravillosos que obviamente que sus cuentos están en Truman Libreros, pero también están en PDF, en Google, los pueden googlear. Hay un cuento maravilloso que es uno de los cuentos preferidos de Borges, de O. Henry, que se llama Los regalos de los Reyes Magos, que se los voy a spoilear al tiro, pero me da lo mismo, que es de una pareja que se ama tanto, que están empezando, que no tienen ni un 20, y viene Navidad y no saben qué regalarse. Ella tiene un pelo precioso, sedoso, qué sé yo, entonces él va y con mucho esfuerzo vende su reloj de bolsillo
y le compra unos peines nacarados para que ella se los pueda usar. Y ella, sin saber lo que estaba haciendo su marido, sabiendo que al reloj de su marido le faltaba una correa, va, se corta el pelo y vende el pelo de ella para comprar una correa al marido. Entonces al final se dan cuenta de que ni los peines le sirven a ella, ni la correa le sirve al marido porque había vendido el reloj. Entonces, pero es una muestra de amor, terminan pasando la Navidad comiendo algo humilde, pero enamorados. Entonces, súper lindo el cuento. O. Henry fue un gran cuentista y hay un premio que se llama el Premio Henry a los grandes cuentistas. Y este premio se lo ganó George Saunders, que es un escritor bien... que siempre se pone en lugar de los más desposeídos, de los vulnerables, de todas las víctimas del capitalismo. Y en el 2007 alcanzó así como una fama mundial porque ganó el Booker Prize, sí, que es un premio súper importante, y lo ganó, bueno, lo hemos conversado de otros autores, y lo ganó el 2007 por una novela que se llama Lincoln en el Bardo, que está inspirada en una historia real de Abraham Lincoln. En 1862, en febrero, muere el hijo Willie, el hijo de 12 años de Lincoln. Estaba muy enfermo y muere. Y lo trasladan en mitad de la Guerra Civil Norteamericana, y lo trasladan a la cripta en el cementerio de Georgetown. Y los diarios de la época, y esto es una historia real y lo ha contado Saunders, que él supo de esto y lo conmovió. Está documentado. Está documentado, claro. Lincoln se iba a la cripta y abrazaba el cuerpo de su hijo muerto en los primeros días así del dolor que él sentía. Y es una imagen muy potente, porque además Lincoln era un gallo alto, grandote, muy importante durante la Guerra Civil, fundamental en la política norteamericana, y el dolor que él sentía era absoluto, y se iba solo a la cripta, al cementerio, a abrazar el cuerpo de su hijo muerto. Es una imagen muy potente. Él, sobre esa imagen, construye esta novela que se llama Lincoln en el Bardo, y por la cual se ganó este Booker Prize, que es un premio súper importante. Y Bardo es como un limbo. El bardo es como el estado tibetano, intermedio entre la vida y la muerte según la tradición tibetana. Claro. Justamente. Entonces, por eso se llama Lincoln en el Bardo. Y ahí hay una historia que es muy bonita, se la recomendamos también para que lo lean, un libro que está disponible en Truman Librero, sí. Lincoln en el Bardo, de un autor que, como les contábamos, ganó el Booker Prize, un autor así muy, muy capo. No, y una novela bien bombástica, así como ha tenido mucho éxito, bien bestseller, pero bien buena. Bien buena, sí. El tema de la muerte, ¿cachai? Y de cómo sobreponerse a la muerte es súper importante en la literatura. Tenemos un programa que va a salir también esta temporada de la Joan Didion, que es una escritora que también le han pasado un montón de cosas. Bueno, sí. ella falleció ya, pero le pasaron un montón de cosas terribles y escribió un par de libros acerca de cómo sobreponerse a la muerte. Tenemos otro capítulo de música y literatura, la música como forma y como vehículo para sobreponerse a la muerte también, un libro de Mark Everett que se llama Cosas que los nietos deberían saber, también se habla de ese tema. Son libros sobre el duelo y todo, y este libro, escrito en clave de novela obviamente, también es como un libro sobre el duelo, como Lincoln tenía que estaba soportando la muerte de su hijo y además estaba a cargo de los destinos de un país, imagínate. Justamente, ¿no? Es una historia bien conmovedora. Y George Saunders es este autor que pareciera ser así como muy difícil por este tema. Tiene una novela que se llama Zorro 8, que sí. Es la novela que les queremos recomendar, que es hermosa, es muy linda, muy tierna, y que se trata de un zorro. Es para leerla varias veces. Yo me reí muchísimo, se la pasé a mi hijo chico que tiene 10 años, que le encantó, también se rió. ¿Por qué? Porque la gracia de Zorro 8 es que se trata de un zorro que aprende a hablar humano sin H y con U mayúscula. Sí, entonces todo lo que habla el zorro en el librito está con falta de ortografía. Porque el zorro aprendió a hablar, pero no aprendió. Él con mucho esfuerzo, escuchando lo humano, aprende a hablar, pero no aprendió a escribir, y trata de escribir así, escribe fonético. Es como un niño, y se asomaba a la ventana de una casa donde la mamá le contaba historias a los niños, y él escuchó tantas palabras que al final aprendió a hablar. ¿Qué es lo que le pasa a los estudiantes de intercambio? En el fondo, ¿por qué nosotros, si hacemos un Open English o si estudiamos de un libro, nos cuesta tanto aprender? Y un cabro que se va de intercambio, bueno, a los 2 meses ya está hablando, sí, porque estás escuchando solamente ese idioma, ¿me entendí? Entonces, y después aprende a escribir el zorro porque se asoma a la pieza de los niños y empieza a ver los libros, empieza a identificar las letras y se arma su alfabeto en la mente. Y la voz del zorro es como la voz de un niño. Mira, hablamos recién de cómo el escritor te atrapa con el primer párrafo. Este caso es lo mismo, mira. Dice el zorro: querido lector, con Z. Antes que nada tengo que pedir perdón por las faltas de ortografía con H. Es que soy un zorro, así que no escribo ni deletreo perfecto. Pero voy a contar, voy con B corta O y latina, voy a contar cómo aprendí a escribir y a deletrear también. Entonces el zorro cuenta que asomándose a la ventana escuchaba las historias que le contaba la mamá a los niños y aprendió a escribir. Entonces,
va a donde tiene su amigo que es Zorro 7. En ningún momento del libro explican cuál es el criterio para darle los números. No llamar los nombres, tienen que ver como con características muy particulares de cada uno. Ah, bueno, sí. Eso más adelante lo vamos a comentar. Y van donde el líder que se llama Zorro 28, que debería ser Zorro 1, pienso yo, pero bueno. Y le cuentan que Zorro 8 sabe hablar, po. Y le preguntan cómo aprendiste. Y que sabe leer. Claro. ¿Cómo aprendiste eso? Le preguntan. Y el Zorro 8 contesta, pues estudiando, con H, su estilo discursivo todas las noches sin falta. Estudiando su estilo discursivo. Es muy Cantinflas eso. Es propio de a lo mejor la gente que no tiene tanto vocabulario, que puede que seamos nosotros mismos, que nos tomamos muchas palabras para explicar una idea. La gente realmente brillante, al contrario nuestro, se toma muy pocas palabras para explicar las ideas más difíciles. Entonces pasa con los niños que de repente se dan mucha vuelta tipo Cantinflas para explicar lo que quieren, lo que tienen en mente. Entonces el Zorro 8 trata de enseñarles a leer al resto de los zorros, porque aprendió el alfabeto de la forma que les conté, asomándose a ver las letras de los libros, y revisan un cartel que está cerca del prado donde viven los zorros, que dice próxima apertura, centro, Mirador del Zorro. Y nada más ni nada menos un mall que se llama Mirador del Zorro, porque ahí habitan los zorritos. Y es súper irónico porque en el fondo el mall se llama Centro Mirador del Zorro y lo único que hacen es destruir el medio ambiente, el ecosistema. Llegan los camiones, las máquinas, destruyen todo el hábitat del zorro y los zorros empiezan a morir de hambre. No tienen comida, ¿cachai? El líder de los zorros, que es bien como interesante la figura del líder de los zorros, cae en depresión. Porque algo nuevo que nunca le había pasado, no sabe qué hacer. Entonces los zorros más jóvenes, más valerosos, más audaces le dicen, trasladémonos a otro lugar para encontrar comida. Pero el líder les dice, se los prohíbe y le dice, no, está prohibido. Les pide que se queden cerca donde yo los pueda ver. Sí, es una cuestión muy además como de padre aprensivo, po. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es muy divertido, además en el Zorro 8, lo que él va haciendo, porque se acerca a los estacionamientos, se acerca a los camiones y le roba los martillos, martillo con Y. Entonces le roba un martillo y yo pensé que con eso iba a detener al camión, pero no logré nada. Quizás tiene otros martillos que lo hacen funcionar, porque está todo el rato tratando de entender qué está pasando. Sí, descubre, se hace amigo un perro que lo ve encerrado al perro. En el estacionamiento del mall hay un perro estacionado y él se acerca como que y lo olfateo y lo miro y hablo idioma perro porque yo, bueno, es muy parecido el idioma a zorro. Sí, del zorro dice, pero por fin un perro me contestó. Que los perros están encerrados en el auto muertos de calor, po. Y me contestó y me dijo, a mí me va súper bien, ¿cómo te va a ti? Hace un calor tremendo aquí dentro, aquí con K. ¿Cachai? Eso lo cuenta el zorro. Yo le dije, amigo, ¿qué es este sitio? Y él me dijo, el aparcamiento. Y en aquel momento hizo una pausa para lamerse el culo. Esperé educadamente a que terminara. Y por fin le dije, ¿el centro comercial? Él me dijo, el centro comercial. Y le pregunté, ¿pero qué propósito tiene un centro comercial? Para entonces, sin embargo, ya se había quedado dormido, moviendo las patas, pero todavía atrapado en aquel coche, seguramente soñando que era un zorro, libre como los zorros y menos rechoncho. ¿Cachai? Una crítica al perro domesticado, gordito y qué sé yo. Entonces, él descubre que hay un patio de comida. ¿Cómo lo descubre? Porque escucha a unas humanas hablando. Y Juan dice, humanos siempre son interesantes. Un día estaba, con B corta, un día estaba yo sentado al final del aparcamiento, contemplando el centro comercial, cuando salió un par de humanas. Humanas con U, sin H. Sí, claro. Una dijo, vale, te veo en la zona de restaurantes cuando termines de depilarte el bigote. Y la otra dijo, como llegues tarde, te mato, Megan. Y la otra le dice, no te preocupes, que te encontraré. Serás la que tenga el bigote todo rojo e irritado. Y se rieron. La expresión zona de restaurantes me puso las orejas tiesas, pero en el buen sentido. Quizá tuvieran comida en la zona de restaurantes. Entonces, el zorro empieza a buscar cómo porque romper no tienen el destino. Comida, porque se fueron, y al inicio del libro eso, la llegada de los camiones hace que se mueran los peces del riachuelo, que los ratones gordos se vayan, entonces se quedan sin comida. Entonces el tipo está buscando comida. Exactamente. Entonces, de nuevo surge este tema, volviendo a Philip K. Dick, que es como un ser que no es humano demuestra ser más humano que los propios seres humanos. Cómo vamos perdiendo nosotros nuestra humanidad, ¿cachai? Entonces vamos y hay un tema, que hay un tema con el idioma que es súper interesante porque el libro no, es muy entretenido de leer, pero uno que está como seteado con la ortografía de las palabras, se te hace como lento de repente porque tú decís humano y te va costando como avanzar. Aparcamiento, esto está mal escrito. Sí. Y de repente le agarráis la mano y empezáis a reírte porque está súper bien hecho. La traducción además es súper buena en ese sentido. Sí. Está súper bien hecho como las faltas de ortografía para que parezca
súper verosímil a alguien que no sabe escribir el idioma, pero que lo está escribiendo. Sí. Y me recordó que me acabo de acordar de un libro que se llama Tan lejos, tan cerca, de Jonathan Safran Foer, Ah, sí, sí, sí. que hay una película que a propósito, bueno, de Ucrania y la guerra, se trata de un gringo que en la película de Elijah Wood, el Frodo, Sí. que tiene parientes que en el fondo vinieron de Ucrania y él quería buscar esta historia. Anda con una maletita toda la película. Anda con una maletita toda la película y quiere ir a Ucrania. Y en el libro, o sea, en la película él lo tiene como un guía, que es un gallo muy encantador, muy simpático el personaje, una súper buena película, pero en el libro el narrador es este ucraniano que está escribiendo en inglés. Entonces escribe en un inglés como bien medio tarzanesco y preocupándose a mí gustar las historias de Michael Jackson y Michael Jordan. Medio Borat. Justamente, medio Borat. Pero también logra transmitir esta sensación con un lenguaje como mal escrito, con falta de ortografía, como con mala gramática, pero logra transmitir esta sensación de la información. Te doy toda la información igual, pero te la doy raro porque no hablo el idioma en forma perfecta. Sí. Es súper difícil eso y lo logra ese libro y lo logra Zorro 8. Sí, bueno, incluso retomando tu tema del idioma, hay una escritora que se llama Agota Christoph, Sí. que es de Hungría. ¿Cómo se dice? Sí, húngara. Húngara. Una de mis escritoras- Bueno, te a punto de decirte hungariana. Una de mis escritoras favoritas de la vida. Sí, tremenda. Tiene un libro que se llama El Gran Cuaderno, que después se transforma en una trilogía. Tiene un libro que se llama Ayer. Hay una Tiene un obra libro de que se llama teatro. El Analfabeta. Seguro la van a conocer porque mucha gente ha visto la obra de teatro Gemelos. Sí. De la ex tropa. Está basado en El Gran Cuaderno, el primero de la trilogía de Klaus y Luke. Claro, de dos hermanos que están en alguna guerra y la mamá los deja con la abuela y la abuela los somete a un régimen bien duro, la abuela bien sabia, endureciéndolos, sabiendo lo que venía después. No, vamos a hablar de la Agota Christoph un día. Pero ella es de Hungría, se fue escapando de la guerra, llegó a Francia y empezó a escribir en francés. Y todos sus libros están escritos en francés, lengua que ella no domina hasta el día de hoy. Tiene un libro que se llama El Analfabeta, donde ella cuenta esa experiencia. Sí, po. Pero como ella es un genio, como ella es seca, al final la economía de recursos y la economía del lenguaje funciona perfecto, ¿cachai? Porque uno lee y es como todo va, sí. todo está tan perfecto escrito, no sobra nada. Sí. Entonces funciona para los dos lados la economía del lenguaje o la falta de lenguaje, la falta de recursos. En la Analfabeta, que es un libro muy cortito, de menos de 60 páginas, ella termina contando cómo se le da pena que su hija no entienda a su hija. Que su hija ya está hablando, se va a Suiza y ahí habla francés en Claro, Suiza. tiene razón. Pero ella escribe en francés. Pero ella escribe en francés y en Suiza, claro, y en Suiza ella dice, no entiendo a mi hija, y ella habla el idioma y yo no lo entiendo. Sí. Y habla como esta sensación de su propia hija no poder entenderla. Es maravilloso, sí. Bueno, lean a Agota Christoph, lean a Jonathan Safran Foer, pero volviendo a Zorro 8, el zorro no sabe qué hacer, entonces se va un día a explorar la zona de restaurantes y lo acompaña su amigo el Zorro 7. Les vamos a hacer un poquito spoiler porque es importante para que entiendan lo que le pasa a Zorro 8 después cuando madura. El tema es que van a la zona de restaurantes y agarran comida para llevarle a su manada, pero tienen un accidente, van saliendo, los humanos se portan muy mal, unos humanos que estaban construyendo algo le tiran unos cascos y terminan matando a Zorro. Muy triste. Es súper cruenta esa escena. Por eso lo spoiler, Sí. porque Y termina muerto Zorrito 7 y Zorro 8 dice, traté de revivirlo como lo hacemos los zorros, olisqueándolo. Esto es lo más que podía hacer él nomás. Y después se salva su vida, arranca, pero salen por otra puerta distinta del mall. Por lo tanto salen para otro lado y Zorro 8 termina escapando con esta imagen terrible de la muerte de su amigo Zorro 7 y nunca puede llegar a su manada, nunca puede llegar con la comida, nunca puede volver a reunirse con su manada. Tanto así que recorre la pradera días y días y termina encontrando otra manada de zorros que vivían súper bien, que comían súper bien. Termina enamorándose de una zorrita y termina teniendo hijos con esa zorrita. Y en algún momento él estaba en medio de la depresión, como el líder de la manada anterior, porque no le gustaba el mundo que vio, andaba asustado, no sabía que cada vez que veía un humano de lejos lo evitaba porque estaba asustado, había quedado traumatizado. Y en algún momento él se va para adentro y no quiere vivir, pero cuando sabe que su pareja está esperando cachorritos, el buen dice, no quiero que mis hijos me vean en el rincón llorando, depresivo, y que tengan recuerdos del papá que no participaba, que no sea. Yo tengo que cambiar y tengo que cambiar por mi hijo. Entonces, al final del libro, nos enteramos de que todo el relato es una carta que el zorro
hay una ilustración del zorro escribiendo en una máquina de escribir que es fantástica. Al final es una carta que el zorro le escribe a los humanos. El zorro puede ser, el zorro en el fondo simboliza la inocencia, ¿cachai? Puede ser un niño de 10 años también, porque ve las cosas de la misma manera. Mi hijo tiene 10 años y de repente es súper inteligente y todo, pero de repente escribe humanos sin H, ¿sí? Pasa, ¿cachai? Yo también escribo humanos sin H a veces. Sí. Y al final nos enteramos que es una carta que el zorro decide escribirle a los humanos contándole su historia para que terminen siendo más amables. Les dice, a esta altura ya sé que a los humanos les gusta que las historias tengan un final feliz. Bueno, si quieren que sus historias tengan un final feliz, prueben a ser más amables. Y el zorro de la literatura es una imagen que claramente el Principito. Sí. O sea, es una imagen... Es la sabiduría en el fondo. Claro, las fábulas de Sopo, o sea, es un animal muy literario. Sí. Bueno, y Saunders es un escritor bien político en el sentido, no de la política, sino que de la moral, de la ética, siempre al lado de todos estos perdedores del capitalismo, ¿cachai? Mucha gente puede ver en Zorro 8 como, un cuento infantil, pero no un cuento infantil. Tiene harto contenido, es una fábula, como incluso para nosotros, para los adultos, acerca del cambio climático, ¿cachai? Es una crítica a las sociedades modernas también. Algunos han dicho, los gringos siempre un poquito pasado acá, que es como una alegoría de la política estadounidense, que si tú lo miráis es como, claro, yo vengo, construyo el mall, weón, destruyo el medio ambiente, hago lo que quiero, saco el petróleo, etcétera, etcétera. Puede ser también, ¿cachai? George Saunders, él mismo ha dicho que la ve como una historia acerca de la violencia, las secuelas de la violencia y las formas que ésta puede adoptar, que también tiene todo el sentido del mundo. Ahora, hay ahí también otra cosa interesante. Después de contarle el libro, porque le contamos el libro entero, o sea, de verdad sí. Se lo contamos entero, pero lo hicimos sabiendo, porque queríamos que entendieran la historia, y lo importante y lo bonita que es. Usted va a decir, oye, pero se muere un zorrito, hay destrucción, hay depre, hay tristeza. Bueno, sabemos que los grandes autores y autoras infantiles son capaces de contarle a los niños historias reales. Los niños tienen crueldad, los niños tienen maldad en el sentido de que entienden cómo funcionan las cosas y ellos están probando el mundo cuando son más chicos. No hay que subestimarlo. No hay que subestimarlo. Y para eso también tenemos un capítulo de Roald Dahl, sí, que es el gran autor que ejemplifica esto. Es decir, un autor donde los niños sufren las consecuencias de lo que pasa, donde hay niños que son malos, donde hay niños que sufren, donde hay niños que están tristes, pero que eso es parte de la vida también. sí. Y los niños no son tarados, se dan cuenta, y eso hace que esos libros les sean más emotivos. Y les son más útiles para la vida también. Y les son más útiles para la vida, claro. Sí, sí. O sea, por ejemplo, el librito tiene 60 páginas, como dije. Es mucho más lo que me reí y lo que me gustó y lo que me devolví a leer 2 líneas que me parecieron interesantes que lo que sufrí. Yo soy un adulto. Los niños hay cosas que ni siquiera las van a ver. Sí, porque has sufrido mucho. Curtido, claro. Hay ajado como un guante viejo. Sí. Como un guante de béisbol. Totalgia. Totalgia tengo yo, acuérdense. Oye, pero mira, en el libro se habla del maltrato animal, que es súper interesante para los niños, para entenderlo. Del abandono, de la pérdida, ¿cachai? El valor de ser diferente. Eso me gustó mucho a mí. El zorrito al final nunca nadie le creía, porque él tenía una tendencia a ser soñador, y él lo dice. En algún momento él se imaginó que con el niño menor de la familia a la cual él iba a escuchar la historia, y entraban juntos a la universidad. Y salían graduados y tiraban los gorritos estos para arriba y qué sé yo, y les cuenta a los otros zorros eso como si hubiera sido verdad. Y les dicen, pero zorro estúpido, ¿cómo si los zorros no pueden ir a la universidad? Oh, disculpen, lo que pasa es que lo imaginé en realidad. Entonces, como que lo desacreditaban un poquito, nadie valorizaba el hecho de que el buen hablara y que pensara. Entonces, el valor de ser diferente es súper interesante. El exilio también. Claro. Entonces, es un librito de 60 páginas, pero pucha, es un libro bien profundo, bien pesado. Pesa ser livianito. Sí. Y el tercer libro que les queremos recomendar... Oye, espérate, un paréntesis antes. Si les interesa George Saunders y les interesa el tema de ser más amable, búsquense en YouTube un discurso que dio él, que se llama Felicidades, que en la Universidad de Siracusa, los graduados de la Universidad de Siracusa, se llama Congratulations porque lo estaba felicitando, y en ese discurso, que es muy interesante, él plantea el tema de por qué no somos más amables. El tema de la amabilidad, ¿cachai? Como, que también lo plantea David Foster Wallace en su discurso también en la universidad, no me acuerdo qué universidad era, Clayton, Brown, no sé, que se llama Esto es agua, que también te ha hecho el librito por si acaso. Pero son discursos, como tú dices, y uno si los googlea, además de encontrar el video, probablemente con traducción, puede encontrar el texto y vale la pena leerlo porque no son largos, serán 5 o 10 páginas y son, Esto es agua, es así potente. Sí, potente. Y bueno, y Congratulations, felicidades, también es muy bonito y está disponible también ahí para leerlo. El último libro que les queremos recomendar en esta trilogía de enamorar con la lectura a un niño, una niña, a un adolescente,
Y pensando un poco en edades, tal vez Zorro 8 es un poquito más infantil, 8 años. 10 años, sí. Tal vez 10. Nicky el Glimmun es, por ejemplo, 10, 12, porque es como más aventura, con mucha imaginación. Bueno, el último libro es tal vez como para un niño o una niña de 15. 13, 12, 13 años. Depende qué tan... 15 años, sí, y perfectamente también por un adulto. Nosotros en la librería, yo lo recomiendo siempre. ¿Te leíste este? No, llévatelo al tiro, te va a encantar. Y te va a pasar, les digo a los clientes, que vas a venir a buscar algo parecido y no hay nada parecido a esto. Sí. Entonces, es un libro bien, en ese sentido también un poco triste, porque quiero leer algo como... No hay nada más como esto. Sí. Estamos hablando del curioso incidente del perro de medianoche de Mark Haddon. Mark Haddon es un autor que antes de publicar este libro, el 2003, ya tiene más de 20 años este libro, y es bestseller, longseller, es extraordinario. Antes de publicar este libro, él ya llevaba 20 años publicando. Él ya llevaba 20 años trabajando como escritor e ilustrador, sobre todo de libros infantiles. Había solo publicado libros infantiles. Tenía una saga incluso de Agente Z, como con zombie, una cuestión así bien infantil, medio comiquero incluso. Y el 2003 tiene este libro, que es El curioso incidente del perro de medianoche, que él lo escribió pensando en adulto. Y al momento de llevárselo al editor, el editor le dijo, bueno, es una novela para adultos, pero igual la podemos marketear y venderla como novela infantil. Y el tipo decía, pero ¿cómo? Si igual es una novela que tiene como cosa un poquito de algo de violencia también y tristeza. Y el tipo le dijo, no, pero hagámosla. Y le fue extraordinario. Fue un éxito en los adolescentes, fue un éxito en los adultos. Fue finalista del Booker ese año, una novela que estaba pensada... Que estaba marketeada como para cabros chicos, para jóvenes. Fue finalista del Booker Prize. Sí. Y tiene una gracia este libro. Más adelante vamos a hacer en profundidad el resumen de qué se trata. Pero cuenta la historia de un niño que se llama Christopher, que es un niño que tiene algún tipo de tema como neurodivergente, pero no se sabe qué es lo que es. Y no se explica, no se explicita. No se explica. En la contratapa se dice, y él ha dicho en entrevistas que eso no le gustó, vamos a hablar también de eso, pero se habla de que tiene algún tipo de neurodivergencia. Pero está en un colegio como especial. Y está en un colegio especial, que a él le molesta, que el niño dice, este colegio especial y no me molesta que se llame así, qué sé yo. Y la gracia es que Mark Haddon trabajó en su juventud en una institución para personas con limitaciones físicas y intelectuales, y de ahí también se nutrió para hacer esta historia. Entonces es bien interesante cómo algo que uno hace en la vida, de repente mucho, porque él le ha dicho en entrevista, yo fue un tiempo, fueron 8 meses, un año, y 20 años después me acordé de esa historia. Sí. Como el Everything is Copy, que ha sido casi como un mantra de este programa. Esta temporada, ¿sí? Sí. De Nora Ephron, de que cualquier cosa que pase en la vida puede ser digna de escribir. Claro. Pero no solo en el plano de la literatura o de la escritura, sino que cualquier cosa que tú aprendas, porque te interesaba aprender de eso como hobby y todo, el día de mañana la podéis transformar en tu motivación principal o en tu ocupación o incluso en tu ocupación lucrativa, ¿cachai? ¿No? O sea, en el caso de nosotros mismos, toda la vida leyendo, toda la vida comentando libros, bueno, pongamos una librería, ¿cachai? Es una forma de sublimar esa cosa que uno tiene adentro y que te mantiene la mente ocupada. Bueno, intentemos de eso tener un impacto mayor. Él es bien divertido, tiene un sentido del humor bien macabro, bien negro. Bien británico. Bien británico también, ¿cachai? A él le diagnosticaron una afección al corazón a los 59 años y lo que implicaba que nada grave, pero tenía que hacerse como un triple bypass. El gallo es vegetariano, súper sano. Vegano. Igual Sí, la ironía es de la vida, ¿viste? Nadie está libre. Claro que nosotros estamos más propensos. Total. Oye, o sea, weón, estuviste sangrando, weón, 1 hora y media por la oreja hace un rato. Sí, me rompí una herida de la oreja. Quiero contar esto a la gente. Sí. Una pequeña herida en la oreja y no para de sangrar la oreja. Te encontraron sangre en el colesterol. Claro. Oye, bueno, entonces este gallo le diagnostican esto, tiene que hacerse el triple bypass y no encontró mejor forma que contarle a sus hijos con su señora de 18 y 15, que eran cabros un poquito más grandes. Sí, un cabrón un poquito más grande, les da como una especie de test de alternativa y les dice, oye, tengo que contarles algo, es algo difícil de decir, entonces se lo voy a decir de esta forma. Alternativa A, nos estamos separando. Alternativa B, tengo cáncer. Alternativa C, hemos perdido todo el dinero y nos tenemos que cambiar de casa. O alternativa D, tengo que hacerme un bypass. El hijo mayor, bien habiloso, le dice, no, tenéis que hacer, adivina la alternativa correcta, le dice, tenéis que hacer un bypass, y automáticamente va a googlear la afección del papá y le dice, pero ojo que tiene que estar 6 semanas sin tener sexo.
Entonces, en vez de preocuparse que el papá se podía morir, weón, de la operación, claro. papá, 6 semanas sin sexo, se cagaban de la risa en la familia, pues buena onda. Bueno, lo que les contaba, de alguna manera, el Asperger es protagonista en esta novela, porque Christopher Boone, que tiene 15 años y es el protagonista, sabemos por la contratapa que dice que tiene Asperger, pero en el libro él no lo dice. Él solo dice, como repitiendo lo que escucha de otras personas, que tiene problemas de conducta. En el fondo se apropia del prejuicio y de las críticas de los demás y dice, bueno, pareciera ser que yo tengo problemas de conducta. Pero por la lectura y el estilo de narrar que tiene el protagonista, uno se da cuenta que es especial. Sí, claro, porque lo narra especial y tiene como una mirada especial. Y es súper interesante porque, y eso es lo importante del dato de Mark Haddon, que trabajó y conoció de cerca la neurodivergencia, porque logra transmitirnos el funcionamiento de un cerebro neurodivergente. Es muy entretenido eso. El niño es tremendamente concreto. No le gusta la cercanía física con pero tiene como todas esas características, la cuestión de la comida, no come ciertos colores, la comida no se puede tocar, come esas cosas, pero además la manera en que lo narra con una voz que es muy en la onda de justamente como de un niño distinto, ¿no? Y el libro parte... y esto es también interesante porque llegó a este protagonista, pero no partiendo a contar una historia de un niño con Asperger, sino que llegó a esta historia porque primero, y se llama El curioso incidente del perro a medianoche, y en la portada aparece un perro atravesado con un horcón, muerto con un asadón, con un asadón, claro. Con chuzo, en el fondo, ¿o no? No, con un rastrillo para las plantas. Claro, como una cosa así. Y él cuenta que primero tenía esa imagen en la cabeza, un perro muerto con este como rastrillo, con este asadón. Y él dice que esa imagen se le quedó en la cabeza y sobre eso empezó como a escribir, pero quería también que fuera divertido. Entonces, si tenía que ser divertido, tenía que tener una voz distinta, especial. Y esa voz especial fue como por accidente, dice él, porque se imaginó este perro muerto, con esta además forma tan rara de morir, y empezó como a escribirlo de forma muy concreta. Sí, como que el perro está... Y de hecho el primer capítulo habla como de... El Christopher, que es el niño, el narrador, dice... El perro está muerto, me acerqué, tenía que definir si estaba muerto solo por esto, le saqué el rastrillo, digamos, no había otra herida que yo pudiera ver, por lo tanto deduje que efectivamente estaba muerto porque alguien lo atravesó con un... Como bien detectivesco, el enfoque del niño. Justamente. Y eso es súper importante. Porque son datos. Pero, solo datos. Sí, lo que pasa es que el autor se dio cuenta que en el fondo, o sea, cómo justificaba que el niño con esta neurodivergencia tuviera que narrar de esa forma tan concreta, tan científica y todo. Entonces a él se le ocurre que hacer al personaje principal fan de Sherlock Holmes y de la aventura de Sherlock Holmes. Por lo tanto, tiene esa mente como analítica, racional, esa forma de analizar los hechos, de darle una prelación, de estructurarlos de tipo Sherlock Holmes. Bien racional, bien concreta, exacto, bien dato. Y ahí se da cuenta, bueno, esto funciona entonces además como un cerebro neurodivergente, y ahí entonces arma este personaje, y aparece este personaje que es realmente entrañable. Sí. El tipo fue un exitazo, por cierto. Fue muy famoso, ganó premios, hizo una obra de teatro incluso, en algún momento capaz que saca una película porque fue muy, de hecho creo que se vendieron los derechos y no se ha hecho, pero fue muy exitoso, y él ha contado en entrevistas que mucha gente le escribía y le daba las gracias por sentir que ellos como neurodivergentes tenían un libro donde se sentían identificados, y porque les servía incluso para los amigos, para alguien como, mira, no es exactamente así, todos los cerebros son distintos, pero mira, algo así más o menos me pasa. Y es un héroe. Es un héroe, es justamente un héroe. Y genera empatía además leerlo y darse cuenta cómo es. Oye, volviendo a Sherlock Holmes, tiene toda la pinta, uno lee Sherlock Holmes, tiene toda la pinta neurodivergente. Claro, bueno, no lo había pensado todo nunca. El rato, es todo el rato Asperger, sí. Todo el rato. Sherlock Holmes. Y jalero. Sí, porque coquero, heroinómano y toda la cuestión. Pero además, bueno, le gusta a la gente. Bueno, eso no tiene nada de malo. Oye, a ti tampoco te gusta la gente, pero... Sí, pero yo no tengo nada especial. Soy un idiota nomás, nada más. Sí, Oye, bueno, y el libro... el niño descubre a este perrito muerto. Obviamente, a él lo culpan a él porque era el sospechoso de siempre. Y era el vecino. Y era el vecino, que está ahí. Y la dueña del perro sale al patio y dice, ¿qué estáis haciendo con mi perro? Y lo ve que tiene en la mano el asadón y el perro está muerto. Exactamente. Y se lo llevan preso, después lo sueltan porque cachan que había sido como una malentendido.
el niño no entiende nada y empieza a buscar el papá le había dicho al niño que su mamá se había muerto. Pero espérate. Después de nacer. Yo sé que en el anterior hicimos spoiler. ¿No quieres hacer spoiler ahora? Es que este libro es tan bonito y lo puede leer un Pero adulto. es que no voy a hacer spoiler, voy a hablar de cómo inicia la aventura nomás. Ya, ok. Ya te estáis metiendo en lo que voy a decir, weón. Es que perdona, pero es que me asusté, me preocupé. Podemos spoilear Zorro 8, pero... Es que Zorro 8 es más infantil y un libro de 60 páginas, te lo puedo leer rápido. Pero una novelita de 250. Bueno, muere al final el niño con neuro... No muere, es mentira. Y lo mata el mayordomo con un asadón. El perro zombie vuelve a la vida y... No, el tema es que el niño, en el fondo, hay un tema con su mamá ahí, la mamá está muerta, eso es lo que le ha dicho el papá, y el niño descubre unas cartas de la mamá con fecha posterior a la supuesta fecha de la muerte de la mamá. Entonces él dice, parece que mi mamá está viva. Y empieza a seguir la pista. Y empieza a tratar de descubrir quién mató al perro. ¿Quién mató al perro? El misterio del perro, ¿quién mató al perro? ¿Dónde está mi mamá? Y el misterio ¿dónde está mi mamá? Y todo esto el niño, que tenía una vida muy como restringida, que iba al colegio, volvía, el personaje de la profesora del colegio súper importante. Sí. Tiene como dibujito el libro, como que mi profesora me dice que esta cara, y pone una cara contenta, significa felicidad, como cosas así. y empieza en el fondo el niño a atreverse a salir de su mundo, porque tiene que resolver estos misterios. Bueno, ¿me estáis pidiendo que no spoilee? ¿Vos seguís hablando del libro? ¿Qué te pasa? No, solo comienza la aventura. Ok. Sherlock Holmes, porque empieza a imitar a Sherlock Holmes. Sí. Empieza a imitar a Sherlock Holmes en una investigación detectivesca, ¿no? Que lo llevará a descubrir profundas verdades. Y que nos entrega un libro que nos emociona y que no podemos evitar dar vuelta a la página. Ya. Oye, mira, les recomiendo también, así paréntesis cortito, un libro también acerca de la neurodivergencia, que es súper entretenido, que es de Blackie Books, que se llama Nacido un día azul, que es de Daniel Tammet, que es un cabro, no sé cómo se dice, el espectro autista, él mismo lo dice así en su libro, que el libro es de hace unos años atrás. Genio, ¿cachai? Él tiene el récord mundial de aprenderse números de memoria en pi después de la coma, ¿cachai? Bueno, claro. Es seco, es súper inteligente. Él cuenta toda su vida, su niñez, cuenta que cuando lo llevaban en coche al jardín infantil y el papá se desviaba unos milímetros, bueno, el cabro lloraba 3 horas. Él además, ¿cachai? Es gay, ¿me entendí? Entonces cuenta todo lo que le ha costado su vida, pero bueno, lleva una vida súper normal, hace clases incluso, qué sé yo. Es un libro súper interesante para entender también esta temática y muy entretenido. Sí, y es súper emotivo también ese libro, que es como honesto y emotivo, sí. Bueno, a propósito de los números primos, el curioso incidente del perro a medianoche, los números de los capítulos son números primos. No es que le falten No es que le falten capítulos, es que son solo números primos. Bueno, esa es una gran novela. Esta es una novela un poquito más adulta, si uno quiere. En este rango de edad que hemos hablado, esta tal vez como te decía, 12, 13, 15 para arriba, sí. Pero perfectamente la puede leer un adulto y se emociona y le gusta porque realmente es muy, muy bonita. Así que esos son los 3 libros para que un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina, un niño, una niña se enamore de la lectura y que nosotros como adultos podamos también ser mediadores de lectura, pues facilitadores de lectura. Curadores. Ayudar a contagiar esta pasión a través de regalar un libro, de recomendar una lectura. Aquí hay 3 opciones. Sí. Philip K. Dick, Nick y el Glimon, una manera de acercarse a la ciencia ficción y a la mente de un autor que nos gusta mucho como Philip K. Dick. George Sanders, con Zorro 8, una novela emotiva sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza. Y El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon, una novela sobre la neurodivergencia, sobre los misterios, media policial incluso, muy emotiva. Así que eso, pues, amigos, eso fue el capítulo de hoy, de Primer Párrafo. ¿Le gustó? Bueno. A mí me encantó. ¿Nos gustó, no es cierto? Sí, Vamos a leer ahora. Yo voy a leer El curioso incidente, lo voy a leer de nuevo. Sí. Pero no sé si me lo tenés tú prestado o ¿sabes qué parece que se lo presté un primo? No sé. Pues si lo tengo yo, bueno, te lo devuelvo, no hay problema. Basta ya, basta. Oye. Ya. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast.